Bueno, pues vamos a empezar nuestro curso de blockchain hablando de los contratos inteligentes, que la verdad es que yo he oído mucho acerca de ellos y siempre me pregunto, oye, ¿qué serán eso de los contratos inteligentes? Que alguien, por favor, me lo explique. Así que, como ya sabéis, en nuestro curso estamos siguiendo CryptoZombies y justo vamos por este primer capítulo. Entonces, CryptoZombies, te recomiendo que justo a la par que ves este vídeo te abras CryptoZombies para que tú vayas pudiendo ejecutar los ejemplos que vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, yo me he abierto aquí la página de Ethereum, así que vamos a leer cómo ellos describen los contratos inteligentes y yo, bueno, pues lo voy a aumentar un poco con lo que yo pueda entender aquí, ¿no? Vale, entonces lo primero que nos dicen es que los contratos inteligentes son la base fundamental para construir aplicaciones de Ethereum. Son programas informáticos que están almacenados en la blockchain y que nos permiten convertir, por así decirlo, los contratos tradicionales en pues, contratos digitales, ¿no? Y luego te dice que los contratos inteligentes son súper lógicos y siguen una estructura de if this, then that. Es decir, si pasa esto, hacemos esto otro. Entonces, ¿yo qué entiendo de todo esto? Lo primero que al final, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues que si nosotros vamos a un notario y firmamos un contrato, pues al final del día, ¿cuál es el formato? Pues es un formato analógico donde pues el notario se va a guardar una copia de tu formato, del contrato. Tú te vas a llevar una copia del contrato, pero al final es algo analógico. La diferencia con los contratos digitales es siguen estipulando pues unas reglas, es decir, si yo te quiero vender una casa y la quiero vender de manera digital, pues podría escribir un contrato inteligente. Y la diferencia es que pues es visible y se almacena en una blockchain, que luego veremos o nos explicarán aquí en qué consistiría. Pero bueno, al final la blockchain es un conjunto de bloques que almacenan información y que están guardados en muchos nodos, ¿no? Que al final los nodos son ordenadores que están ejecutando pues Ethereum o el protocolo o Bitcoin o lo que fuese, ¿no? Vale, y además algo que aquí te dice que es muy importante, que los contratos inteligentes están programados y no se pueden modificar, es decir, son inmutables. Por eso muchas veces se dice en el mundo cripto que la ley es el código, es decir, si tú has cometido un error programando un contrato inteligente, que sería lo mismo en un contrato en la vida real, pues te has equivocado en algún párrafo o has metido la gamba, pues esto pasaría lo mismo en el mundo digital o en el mundo blockchain. Si has cometido un error a la hora de programar tu aplicación, a la hora de programar tu contrato inteligente, pues cualquiera lo va a poder leer y lo va a poder explotar, porque la ley es el código y como no se pueden modificar los contratos inteligentes, si metes un bug o un error, estás jodido. Por eso muchas veces hay empresas que básicamente se dedican a pues validar, asegurarse, hacer una auditoría de los contratos inteligentes, ¿no? Vale, aquí nos cuenta que Nick Szabo acuñó el término de contrato inteligente en 1994. Qué interesante. Y en el 96 escribió una exploración de cómo podrían funcionar estos contratos inteligentes en el mundo real. Vale, entonces, ¿qué son los contratos? Vamos aquí. Aquí nos dice, probablemente pensarás que no soy un abogado porque me importaría, y nos dice que para la mayoría de las personas los contratos es una manera de poder registrar acuerdos a largo plazo, ¿vale? Y aquí simplemente los contratos son acuerdos. Por tanto, claro, pues al final un contrato inteligente no deja de ser un contrato o un acuerdo entre dos partes o entre varias partes que se registra de una manera digital, ¿vale? Total. Pues bueno, vamos a ver aquí en CryptoZombies, vamos a empezar a pues cómo se escribiría vamos a escribir nuestro primer contrato inteligente. Entonces te dice que un contrato es el bloque de construcción más básico de las aplicaciones de Ethereum. Todas las variables y las funciones pertenecen a un contrato y este será el punto de partida de todos tus proyectos. Vale. Entonces, aquí nos dicen que la sintaxis... A ver, voy a asegurarme... esto lo voy a poner aquí, que se va a ver mejor y le voy a dar un poquito de zoom. Vale, nos dicen que la sintaxis básica sería así.
contract, hola mundo. Esto nos recuerda muchísimo, pues si vienes de programar en Java, pues a un interface o a una clase, o si vienes pues también en JavaScript, tendríamos una sintaxis parecida para las clases, ¿no? Entonces simplemente la palabra reservada contract y el nombre de nuestro contrato y abrimos llave y así sería como escribiríamos nuestro primer contrato. Luego nos dice que tenemos este código aquí que es pragma solidity. Todo el código fuente en Solidity debería empezar con una declaración versión pragma de la versión del compilador que debe de usarse para este código. Esto previene problemas con versiones futuras del compilador que podrían no ser compatibles y fallar con tu código. Vale. ¿Cuál es el problema? Solidity es un lenguaje de programación compilado. ¿Qué quiere decir? Que al final, antes de poder correr o ejecutar ese programa, un compilador lo tiene que pasar a lenguaje máquina y lo tiene que compilar. Entonces, ¿qué pasa? Como en cada proyecto pues el lenguaje de Solidity va a ir evolucionando, vamos a necesitar especificar cuál es la versión de Solidity, cuál es la versión de compilador que queremos usar. Porque imagínate que nosotros estamos usando la versión, me lo invento, 0.4 de Solidity, pero han sacado la versión 0.6 de Solidity. ¿Qué pasa? Que puede que hayan comportamientos del lenguaje de programación que hayan cambiado, que hayan variado, por tanto nos vamos a asegurar que cuando escribamos nuestro primer contrato inteligente, siempre pongamos en la primera línea cuál es la versión de compilador que queremos utilizar. Vale, esto sería, bueno, pues como si en un proyecto de JavaScript o de Python, pues estuvieras declarando la versión de las dependencias que quieres utilizar. Oye, pues es que quiero utilizar la versión de Node 12.3. Bueno, pues lo registrarías aquí. Vale, entonces te dice que poniéndolo todo junto, básicamente sería pragma solidity, la versión que queremos utilizar, y luego abriríamos con hola mundo. Vale, entonces ahora nos dicen que básicamente pues hagamos eso, que utilicemos, primero especifiquemos cuál es la versión del compilador que queremos utilizar, en este caso 0.25. Si bien recuerdo, en Solidity todo debería de ir con punto y coma. Y luego el siguiente paso simplemente es decir hola mundo. Y aquí ya estaríamos escribiendo nuestro primer contrato inteligente, que como podéis observar, pues es bastante básico. Y luego este corset, no sé cómo se llamaría este símbolo, si lo sabes pónmelo en los comentarios, que básicamente es para especificar que esta es la versión concreta que queremos utilizar. Entonces, bueno, vamos a ejecutarlo. Me pone que no está correcto esto. A ver. Ah, vale, el nombre del contrato debería de ser Zombie Factory, una factoría de zombies. Así que vamos a ejecutarlo aquí. ¿Cuál es el problema? A ver. En la caja, haz lo necesario para que el contrato sea la versión 0.425 y crea un contrato que se llame Zombie Factory. A ver, qué raro, ¿no? Vale, no tiene mucho sentido, simplemente había que quitar espacios. Bueno, entonces, bueno, esto sería la forma más básica de contrato inteligente. Y luego vamos a ver cómo nos lo pone aquí en la página de Solidity, por si lo podemos complementar. Porque aquí también nos pone como un ejemplo de contrato inteligente que aquí en este vídeo no vamos a entrar en estos conceptos porque ya he visto, bicheado en el curso que nos van a dar pues explicaciones de qué es cada una de estas cosillas, ¿vale? Entonces no nos preocupemos, pero bueno, yo te voy a hacer un poco de spoiler como para ir abriendo boca. Entonces este sería como otro contrato inteligente que nos están poniendo en la página web de Solidity con la documentación oficial. Donde aquí, bueno, pues lo llaman un contrato inteligente de almacenamiento básico, donde declararían una función, o sea, una variable, perdona, una variable para almacenar datos, y aquí declararían dos funciones, un set y un get, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería como un contrato inteligente un poco más avanzado, pero ya os digo que de momento no pasa nada.
Así que nada, espero que te haya sido útil. Como hemos podido ver, un contrato inteligente no deja de ser una representación digital de lo que sería un acuerdo entre una o varias partes, como podemos hacer en el mundo real. Es decir, yo hago un contrato inteligente contigo porque te vendo mi casa, pues eso lo podemos programar y lo podemos crear de una manera digital en una blockchain. Y poco más. Eso es lo que hemos visto ahora. Y al final, claro, un contrato inteligente, como vamos a poder nosotros programarlo, vamos a poder crear cualquier lógica, y las oportunidades a la hora de crear aplicaciones descentralizadas van a ser increíbles, porque nosotros vamos a poder crear y modificar y diseñar nuestro contrato como tal y como queremos. Imagínate que quieres vender arte digital, o si estás familiarizado con los NFTs, Non-Fungible Tokens, quieres vender pues eso, un arte digital, lo que sea. Lo puedes hacer a través de tu propio contrato inteligente, que ya lo veremos más adelante. Así que nada, espero que te haya sido útil. Si tienes alguna duda, pónmelo en los comentarios y cuéntame cómo ves esto de los contratos inteligentes. ¿Qué ideas se te ocurren? ¿Qué tipo de contratos inteligentes se te ocurre que podríamos escribir? Y recuerda que el código es la ley. Si cometemos un error en un contrato inteligente, estamos caput. Nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí tienes la lista de reproducción. Y nada, a seguir aprendiendo Solidity. ¡Chao!